Bueno, la ciudad poética como matriz creativa para una nueva comunidad. Y en ese sentido, voy a compartirlo en pantalla completa para que lo podamos ver, ¿no? Yo quiero dedicar antes que nada a este compartir de reflexiones a la memoria de mi padre, el compositor Jaime Díaz Orihuela, y a mi tío, quien fuera arquitecto y diputado también por la ciudad de Arequipa, Eduardo Díaz Orihuela. Y a una gran amiga y maestra también, poeta ella y compositora, recientemente hace 2 días que ha partido, Inés Cook. ¿Qué es una ciudad poética? Una ciudad poética es una intención, es un anhelo, es algo que no podemos nosotros de alguna manera definir a cabalidad, porque todo anhelo, toda intención se debe permitir la irradiación también consistente de la realidad, de aquello que es también inefable, ¿no? En ese sentido, una ciudad poética es una visión, es decir, apela a buscar algo, a encontrarse con algo. Y en ese encontrarse con algo es un reconocimiento. Entonces, si la ciudad poética como intención, como visión, como reconocimiento, es lo que vengo desarrollando desde, para mí es la culminación conceptual de lo que vengo desarrollando tanto como poeta, como performer, como docente, ¿no? A lo largo de los últimos 20 años. La primera publicación que yo realizo fue en el año 98. Y luego, bueno, entro en yo estudié literatura en la Universidad Católica de aquí del Perú, y luego empecé una formación en medicina tradicional oriental, a partir del año 2003, en la escuela Neichin de medicina tradicional china. O en formación que hasta ahora continúo, ¿no? Es algo, la formación, la medicina tradicional es algo que no tiene, bueno, como toda formación en realidad, siempre uno está en permanente estudio. Y en ese sentido, y también, bueno, tengo un trabajo artístico, tengo un trabajo terapéutico, y ahora, aprovechando estos espacios sumamente interesantes, un trabajo también político. La intención, ¿a qué va? Va a encontrarnos con la incertidumbre. Vivimos en una incertidumbre permanente, ¿no? Nadie sabe lo que puede pasar, pese a que nos hagamos ideas de que podemos controlar las cosas, pero no las controlamos, ¿no? Así que hay que encontrarnos con esa incertidumbre y echar mano de nuestros recursos más próximos, ¿no? Nuestros recursos internos y los recursos que están pues alrededor nuestro para crear. Esto es muy importante. Una ciudad poética es una ciudad poética de poiesis, ¿no? De creación. Pero la creación no es un proceso solitario, la creación es un proceso solidario. Y en ese sentido hay una creación y hay un compartir, hay un dilucidar en el diálogo, ¿no? Hay un dilucidar en el diálogo y un acercamiento a las posibilidades de la realidad desde esa meditación interior. Sí, efectivamente, estoy hablando de meditación. Es decir, en la ciudad poética y en espacios como estos, espacios académicos, o que pretendemos también poder darle ese puente, tejer ese puente, por eso me parecía muy importante, que también hubiéramos podido tener una transmisión en vivo, en Face, porque hay que tejer los puentes con la ciudadanía. ¿Cómo vamos a reflexionar de las humanidades si no tejemos los puentes con los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, tejer esos puentes
nos permite abrirnos a las posibilidades desde dónde abordar un asombro, una gratitud, una actitud creadora. Esa es la intención de la ciudad poética, de esta construcción, ¿no?, orgánica, de este ideal, de esta visión, es precisamente eso. El poder encontrarnos con esa actitud de asombro, de gratitud, ¿no?, porque la gratitud es imprescindible, ¿no? Si no agradecemos este universo, si no agradecemos el acontecer diario, cotidiano, si estamos enfrascados en la exclusiva competitividad o en esos nichos mentales que nos impiden ver más allá, ¿no?, pues nuestra creatividad, nuestra actitud creadora obviamente se ve estancada, se ve compartimentada y bueno, la convivencia humana se torna desastrosa. ¿Cuál es la visión? La visión es construir una ciudad para expresar la naturaleza creativa humana. No concibo el ser humano sino como un ser creador, ¿no? Somos seres creadores porque estamos inmersos en un universo en permanente creación, ¿no? Permitir la aparición del pensar. No me refiero a exclusivamente esa racionalización instrumental, esa manera de acercarnos al mundo a partir del cálculo para ver cuál es la renta, el beneficio. No. Ese es el modo de pensar que nos ha llevado a esta tremenda crisis, ¿no? A esta tremenda crisis donde casi 2/3 partes de la humanidad pues viven en condiciones de miseria. Me refiero a permitir la aparición del pensar a partir de una integración de la contemplación en el hacer. Hay que contemplar. Claro, lo digo yo, Florentino Díaz, ¿no?, un sujeto latinoamericano, pero cuando lo escuchamos, de pronto las palabras de un filósofo alemán, de Byung-Chul Han, prestamos más atención, ¿no? Es parte también de los condicionamientos que tenemos que superar. Hay muchos condicionamientos que tenemos que superar y son precisamente los condicionamientos los que nos separan. Son los condicionamientos los que no permiten la innovación. Y en ese sentido, cuando hablamos de contemplación, hablamos de contemplación en el hacer. Una idea también ignaciana, ¿no?, que podríamos vincularlo al fundador, por ejemplo, de la orden jesuita, ¿no?, pero que no viene precisamente originalmente de él, ¿no?, sino que es una idea que nosotros podemos rastrear de los clásicos, ¿no?, desde los estoicos, desde los latinos, los griegos, la contemplación en la acción. Pero ese pensar no está anclado en los imperativos actuales de la competitividad, del combate, de la violencia, de la guerra, del temor. Ahora que el temor pareciera que fuera el elemento esencial condicionador de nuestra humanidad, ¿no? ¿En qué consiste ese reconocimiento? Una ciudad poética, una ciudad poética reconoce el fundamento del lenguaje en su configuración. O sea, la ciudad poética es también una ciudad del lenguaje, fíjense, ¿no? El lenguaje nos sustenta. Hacemos mal uso del lenguaje. En ese lenguaje chantajista, en ese lenguaje condicionador, en ese lenguaje de la mentira, ¿no?, en ese lenguaje las verdades a medias.
Pero la ciudad poética apunta a la construcción, al cuidado, a la atención del lenguaje como elemento creador esencial de nuestra realidad. La ciudad poética trabaja por eso sobre su lenguaje de tal manera, y esta es una metáfora que me gustaría compartir con ustedes, de tal manera que se pueda doblar la linealidad de lo cotidiano. Asumimos la cotidianeidad como una línea, ¿no? Como una serie de sucesos, de eventos, de causas y efectos, en la que muchas veces ustedes escucharán a personas aparentemente jóvenes que dicen, sí, pues ya estoy viejo, ya estoy vieja, no sé. La linealidad de la cotidianeidad, la rutina que absorbe nuestra capacidad de asombro y de atención. Eso el lenguaje lo tiene que doblar. ¿Cómo lo va a doblar? Pues a través de la experiencia poética. Y no me refiero solamente a escribir poemas o a leer poemas. Me refiero a una actitud en la que podemos contemplar, podemos darnos cuenta, por eso es importante la contemplación, para darnos cuenta de que estamos inmersos en un proceso creativo. Estamos inmersos en un proceso creativo. Reconocer eso. La ciudad poética reconoce la necesidad de una enunciación paradójica. No queremos cosas claras y distintas, ¿no? Hay que abrazar también lo paradójico, no solamente lo racional, convergente de los discursos, sino también poder amplificarnos a esa divergencia, pero no esa divergencia promovida por el mercado, promovida por los estancos económicos y del marketing y de los condicionamientos pues del consumo, no, sino buscar esa divergencia interior, sensorial, que es posible encontrar en todos los discursos artísticos entendidos como aquellas acciones que nacen de una intención de belleza, de una intención generosa, de una intención de bondad. No me refiero a esos discursos artísticos enhebrados con esa particularidad, quizá muy anclada, quizá en discursos sofisticados. No, me refiero a la posibilidad, como mencionaba ya hace más de 50 años, Joseph Beuys, de que todo ser humano es un artista. A eso se apunta. ¿Por qué la ciudad poética como una matriz creativa? Porque toda visión de la realidad genera un modo de acercamiento, ¿no?, a ella. Una visión de la realidad, la visión que tenemos de la realidad insuflada de guerra, insuflada de miedo, insuflada de violencia, es lo que nos ha llevado a esta situación, ¿no? A experimentar un planeta donde podríamos haber tenido una convivencia hermosa, ¿no?, a una convivencia pues para salir corriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta matriz creativa, porque como es una visión, genera una creación, ¿no? Un modo de ver la vida genera un modo de actuar sobre ella, y toda acción puede permitirnos un acontecimiento creativo. Y esta matriz creativa, bueno, yo la quiero expresar en base a 3 elementos, ¿no? En primer lugar, el elemento basándose, ¿no?, y articulándose con la propuesta de la arquitectura de los sentidos de Juhani Pallasmaa, y luego con el planteamiento del pensamiento extremo oriental, ¿no?, que tiene muchas coincidencias también con los pensamientos tradicionales, con las sabidurías ancestrales de todos los pueblos de la tierra. La sabiduría, al parecer, es una. Los discursos sofisticados son muchos. Pero entonces,
Y finalmente, quiero también recuperar el sentido de la matriz musical de uno de nuestros grandes poetas, poetas en el amplio sentido de la palabra, no poeta exclusivamente del verso y la palabra, sino poeta en el sentido de un creador verdaderamente admirable, Jorge Eduardo Eyers. La ciudad poética, bueno, aquí está, a Juhani Pallasmaa, la experiencia del chi, de la tradición oriental. La tradición oriental es amplísima. Es amplia. Yo llevo 17 años formándome en la tradición oriental como terapeuta de la acupuntura y la moxibustión, y podría decir que estoy recién atisbando algunos elementos verdaderamente maravillosos de esta sabiduría. Pero yo voy a articular esta propuesta de la ciudad poética como una matriz creativa desde el ideograma de Chi. Chi se traduce como soplo, energía, todo es Chi. Dice en el Huan Ti Nei Chin So Wen, en el Tratado de lo Interno del Emperador Amarillo, dice todo es Chi, todo es energía. Y finalmente la matriz musical. Bueno, entonces para ir sintetizando, esta ciudad poética tiene aspectos para la creatividad en la dimensión comunitaria, ¿no? Miren ese árbol, el problema es cuando la rama se piensa solitaria, ¿no? Y no nos asumimos en una comunidad. Y he ahí pues una de las grandes situaciones que creo que el sentido del humanismo es si lo humano se queda en lo humano, poco podemos avanzar, ¿no? Poco podemos comprender. Lo humano, como decía Dante Alighieri, tiene que transhumanarse, ir más allá de lo humano, para tomar conciencia, la conciencia de esta humanidad que vive en un planeta, flotamos en la inmensidad del espacio y no sabemos a dónde vamos. Esa es la realidad, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y en ese sentido, quiero articular unas breves propuestas de creación. Por ejemplo, amplificar la posibilidad de otros sentidos, no solo el visual, en el diseño, la interacción y la gestión de espacios de convivencia. Juhani Pallasmaa nos hace referencia a que todo en esta época está centrado en los ojos. Hay un oculocentrismo devastador. Así que hay que recuperar los otros sentidos, ¿no? Las posibilidades multisensoriales del acontecimiento poema. Así me gusta llamarle al instante, el acontecimiento poema. Es decir, también pueden ser los dispositivos verbales, que todos conocemos como poemas, pero realizar estos arduos trabajos de reflexión pueden influir, ¿no? O sea, la contemplación, la clave es la contemplación, creo yo. En una ciudad poética tiene que existir esa posibilidad de contemplar. No podemos pasarnos 14 horas trabajando. No podemos pasarnos todo el día inmersos en la tecnología de los smartphones, ¿no? Tenemos que desarrollar la disciplina de la contemplación. Y bueno, quería mostrarles, por ejemplo, cómo se realiza, cómo encarna eso. Yo estoy como regidor metropolitano ahora. Digo ahora porque después no sé en dónde estaré, ¿no? Pero lo que voy viendo es un poco recogiendo algunas experiencias, ¿no? Como la del sonido, el hombre que anuncia, los frutos, ¿no? Y es un sonido que quizás no lo escuchemos en otro país, ¿no? Quizás esto no sé, no lo escuchamos en Berlín, ¿no? Tiene otros sonidos. La multisensorialidad acontece a cada instante. Pero hay que darse cuenta, ¿no? Este es el Parque Multisensorial Arias Eshaiba,
que se inaugura, bueno, en marzo del próximo año, y apela a eso, ¿no? A que sea un parque donde también se pueda contemplar los otros sentidos, ¿no? Otra propuesta de creación es los diálogos, la meditación. Por eso también hay un programa que se viene realizando que es Ciudad Poética, meditación para una ciudad poética. El tema de la ciudad poética, como les menciono, yo desde que he asumido este cargo de región metropolitana en el 2019 y luego la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura Metropolitana de Lima, he tratado de enfocar todo esto a lo que creo que considero que es una conceptualización que puede ser válida, que puede ser además retroalimentada, modificada, según el sentir de cada persona, porque esto no es una doctrina, ¿no? La ciudad poética, en el momento en que alguien me diga, esto es, ya no es, ¿no? Como en el Tao Te Ching, aquel que define el Tao, es que ya no está en el Tao, ¿no? Bueno, y entramos al Chi. Un poquito, voy a correr un poco esto, pero son los 3 alimentos, ¿no? En el ideograma de Xi, ¿no? Estoy haciendo el ideograma ahora. En el ideograma de Xi se percibe 3 dimensiones: la alimentación, el aire, los hindúes llaman el prana, la alimentación afectiva, nuestras emociones, y la alimentación, bueno, nutricia, el alimento material, ¿no? Hay que promover la conciencia de estos 3 elementos: cómo respiramos, cómo nos relacionamos y cómo comemos, los que pueden comer. Y en ese sentido, el universo se enmarca como acontecimiento que no está dentro de la guerra, la violencia o el castigo, de ciertos discursos religiosos que manipulan también las experiencias espirituales profundamente interiores de los seres humanos con experiencias, por ejemplo, de violencia o de castigo, en fin. El universo es más un tejido, un organismo con capacidad de equilibrio, de conciencia y de relación. Bueno, y en ese sentido, buscando ese equilibrio, esa conciencia, esa relación, hay estos proyectos. Por ejemplo, quiero presentarles Lima, por sus artistas, es esta articulación que estamos viendo, que en una ciudad poética donde estamos buscando que sea un espacio de creación, a quienes pues son las primeras personas que deberíamos ponerle toda la atención, si no son las y los artistas. Y por eso estamos trabajando un proyecto que, bueno, hoy día se está sometiendo a consulta ciudadana acá en la ciudad metropolitana de Lima, que es Lima por sus artistas. El segundo proyecto es los módulos de exploración de la creatividad ciudadana. Hay que hacer que el ciudadano cree. Y esto es un proyecto que vincula movimiento, sonoridad, visualidad y conversación. Hay que conversar, ¿no? Jorge Eduardo Eyers, las propuestas para la creación. Bueno, es una obra multidisciplinaria, maravillosa, integrada en una unidad, podríamos decir, no conceptualizable, creo yo, por eso mismo la riqueza. ¿Quién puede definir la idea de una flor? ¿Quién puede definir la idea de una semilla? ¿Quién puede definir en tu rostro la caricia de una gota, de una lágrima? La existencia no es conceptualizable como tal. Buscamos acercarnos a ella, pero nos elude, se nos escapa, y eso es hermoso. Proponer la sanación musical sonora del tejido psicoespiritual de la comunidad humana en la urbe. A eso proponemos con la ciudad poética. Recuperar la poesía, como decía Eyelson, como la matriz comunicativa del futuro. Es decir, insertar en el lenguaje cotidiano aquellos vislumbres súbitos del poema
de la actitud poética de la realidad. Es importantísimo. Y aquí estamos en 2 proyectos. Lima, capital del libro. ¿Cómo vamos a despertar cosas concretas, ¿no? ¿Cómo vamos a despertar? Pues hay que apostar por el libro. Pero yo no entiendo el libro como exclusivamente este dispositivo, ¿no? Yo entiendo el libro como también una relación, un espacio, una congregación. Por ejemplo, ¿no? Congreso también internacional, humanidades, ¿no? Desafíos actuales. Y por eso a mí me parece que sería un desafío y es algo importantísimo. ¿Cómo hacemos para que se transmita, ¿no? Totalmente a todas las personas, ¿no? En vivo. Porque si no, pues pareciera que un grupo sí pueden ser transmitidos y otro grupo no, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos hacer? Es parte de la ciudad poética. Importantísimo. Luego, Lima, capital del libro. Lima por el pensar. Y este es otro proyecto donde nosotros, por ejemplo, acá tenemos esta es una conversación que realizo con colega y gran amigo y colaborador y gestor también de este otro concepto que en otra oportunidad les comentaré, se llama inmanencia. Inmanencia, ciudad poética. Y me refiero a Enrique Bernales, también, bueno, es doctor en literatura en la Universidad de Boston, radica allá en Estados Unidos, y vamos realizando, por ejemplo, conversaciones sobre un homenaje que rendimos a uno de los poetas que a mí me parecen fundamentales para estos momentos, Friedrich Hölderlin. Fundamental. Y en ese sentido, bueno, he querido sintetizar estas propuestas de creación. ¿Para qué finalmente la ciudad poética? Y quiero culminar con esta imagen del planeta Tierra. La ciudad poética es para darnos cuenta de que vivimos en un planeta, vivimos entre las estrellas, vivimos en un universo. Es una conciencia estelar. A eso apunta. Esa es la visión, la conciencia estelar. Cuando miremos nuestra cotidiana vida desde la conciencia de las galaxias, de los cometas, las estrellas, las nebulosas, las supernovas, qué poco nos van a afectar quizá las luchas y los sinsabores de la vida cotidiana. Qué poco podrá alterar nuestro corazón cuando sintamos la cercanía de las estrellas en nuestros cuerpos o en nuestras voces. Quiero dedicar a esta presentación a todos los seres cuyos corazones albergan los instantes de lo siempre posible. Muchísimas gracias.